vamos a terminar con la unidad número 4 y vamos a ver un tipo de ejercicio de la unidad número 5, que es bastante sencillo, que también entra esa parte para lo que es el examen práctico. Antes que nada, ¿tuvieron algún problema con el envío de los laboratorios, de los trabajos prácticos de laboratorio? No No, profe. entré, no entré a la página esta mañana, pero no, parece que no. Bien. El examen práctico. Ya tuvieron el examen teórico, ¿no? Que era de múltiple opción. Sí. Bueno, el examen práctico van a ser 4 ejercicios, en los cuales ustedes van a tener que ingresar la respuesta. Van a tener que hacer los cálculos en una hoja y van a tener que ingresar las respuestas en el cuadro de texto. Les va a dar las instrucciones cada ejercicio en qué unidad las tienen que poner. Si hay que hacer un cambio de unidad, van a tener que hacer la conversión, ¿no? El sistema las corrige automáticamente y la nota va a aparecer una vez que todos los alumnos hayan terminado el examen. Bien, va a ser de 60 minutos, eso está ahí en el instructivo. Es secuencial, es decir, van a ir avanzando de a uno en los ejercicios, no pueden volver hacia atrás. Y cuando terminen el examen van a tener que sacarle fotos a las hojas que hicieron los ejercicios y los van a tener que subir a una tarea que va a estar a continuación del examen eh, como material adjunto. Es decir, van a tener que subir las fotos de las hojas de donde hicieron los ejercicios. Para esto van a tener 10 minutos, ¿bien? Para subir las hojas, una vez que terminaron el examen. ¿De acuerdo? Va a haber una Profe, sala. Sí, perdón, alguien hablaba. dos consultas. Primero, con el tema de cómo de ingresar los datos, ¿va a haber estipulada la variación del resultado? De que, Está estipulada una variación de resultados por errores de redondeo en los cálculos, sí. perfecto. Y segundo, ¿prefieren formato JPG o PDF las imágenes? En cualquiera de los dos puede ser. Perfecto. Si es Muchas para gracias. elegir, mejor PDF, pero si cualquiera de los dos está permitido, el sistema no va a tener problemas y se pueden después visualizar. Va a haber una sala de videoconferencia, la cual ustedes tienen que ingresar antes de comenzar a realizar el examen. Tienen que presentar el DNI a cámara, o sea, no va a haber o sea, no le voy a controlar uno por uno el DNI, sino va a quedar grabado eso. Y luego de eso, ya después se habilita el examen y después comienzan a resolver. En la sala de videoconferencia van a tener que tener la cámara activada, obviamente, para poder presentar el DNI y mientras dure el examen. Después la calificación es la que les da el sistema. Solamente está sujeta a revisión cuando el sistema no toma, por ejemplo, la coma, no toma el punto, o hay se le cae la conexión, se les corta la luz en ese caso. Pero no se evalúan las hojas. Las hojas solamente están de respaldo para futuras auditorías, digamos, tanto de los profesores como de la cátedra, de que se hicieron los ejercicios. ¿Ok? No se van a evaluar hoja por hoja para ver si hicieron bien el desarrollo para poner el resultado. Eso se los aclaro porque si no después, pero yo tengo bien el resultado, pero puse mal. O sea, revisen bien antes de poner en el sistema, porque lo que califica es el sistema, ¿de acuerdo? El sistema se le han ingresado los resultados que corresponden.
con esa variación que les decía el compañero de que tienen un margen de error. Profe, entonces va a ser múltiple choice y nosotros tenemos que No, no va a ser desarrollar. múltiple choice. Ustedes tienen que Ah, ¿no? ingresar el resultado. Ah, bien. Listo, listo. O sea, ustedes hacen el cálculo, se le va a dar 1, 2 o 3 resultados y esos resultados los tienen que ingresar en el sistema con la unidad de medida correspondiente. Les va a decir, exprese el resultado en metros sobre segundo, exprese el resultado en metros, exprese el resultado en segundo. Y ustedes tienen que poner el resultado en esa unidad de medida en el cuadro de texto. Los ejercicios son similares a los que vimos en clase o a los que se dieron de tarea. Cambian, por supuesto, los números, cambian, por supuesto. En lugar de preguntarte una cosa, te pregunta otra, pero la mecánica para resolver los ejercicios es exactamente la misma. ¿De acuerdo? En eso les quiero llevar tranquilidad y no van a ser ejercicios totalmente diferentes. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, la calificación se las da una vez que terminan todos de completar, de cargar las hojas, de todo. Ahí se habilita para subir, poner las notas. Igualmente esa nota eh, se va a hacer una revisión de que estén bien ingresados los valores con las comas, con los puntos, como le dije yo recién. Y luego la nota final se carga a la autogestión. O sea, no es la nota de que va a aparecer en el aula virtual, porque en el aula virtual a veces pone calificaciones como ceros, por ejemplo, que no son válidas para el sistema de calificación. Entonces, una vez que se corrigen esos valores, y una vez que se corrigen el tema de los ingresos incorrectos, se carga la autogestión la nota definitiva, ¿no? Que le va a aparecer ahí la nota definitiva del examen. Bien. Luego, temas que ingresan al examen. Unidad 1, todo lo que vimos. De cálculo de lo que es errores, con las cifras significativas, con los decimales, propagación de errores, algún ejercicio igual que los que vimos. Luego, a ver, que voy a ir repasando, a ver si las tengo abiertas acá, voy a ir abriendo las guías en PDF, las tengo impresas. La número 2, la unidad 2. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Las ecuaciones no se pueden tener a mano, ¿o sí? En el parcial. Las deberían saber, Ok. no se pueden tener a mano. En óptica tenemos lo que es reflexión especular no, o sea, es muy obvio, reflexión especular no se va a ver todo lo que es lentes, después lo que es ley de Snell, refracción, lo que espejos, y después prisma, eso no va a haber ejercicios de eso. Sí puede haber ejercicios de combinaciones de lente con espejo, como vimos en un momento. ¿Bien? La unidad 3, las dos partes, movimiento en una Profe, dimensión, sí. perdón, ¿no? Esa combinación de lentes y espejo, ¿qué sería? ¿Sistema de lentes que vimos en un Sistema de ejercicio? lentes, sí. Sistema de Ah, lentes, que bien. hay una lente, luego un espejo, o hay dos lentes. La unidad número 3, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, tiro vertical, caída libre, encuentro.
Eso entra todo, o sea, ejercicios que combinen esas cosas de la unidad de la unidad número 3 parte 1, perdón, eso va. La unidad número 3, por supuesto, la parte 2 también. Lo que es tiro oblicuo, lo que es movimiento circular, eso entra todo. Y de la unidad número 4, lo que estuvimos viendo. La unidad número 4, que es de las leyes de Newton, de fundamento de la dinámica, va a haber ejercicios con y sin rozamiento. O sea, puede venir con plano inclinado, con dos cuerpos, un solo cuerpo, superficies rugosas que tengan un coeficiente de rozamiento. Es lo que estuvimos viendo y ahora vamos a terminar de ver en unos ejercicios de repaso. Y después va a entrar ejercicios de lo que vamos a ver ahora en la última parte de esta clase, que son ejercicios de trabajo y del teorema del trabajo y la energía, que son bastante simples. ¿Bien? ¿Alguna duda? Parece que no. Les voy a poner luego los horarios que se habilitan los exámenes. O sea, nosotros nos vamos a conectar en este horario que a las 8 de la mañana. El horario del examen lo voy a poner que se habilite 8 y 10, entonces tenemos tiempo de que puedan ingresar todos a la sala de conferencia y demás. Y una vez que terminen los 60 minutos, van a tener 10 minutos más para poder cargar las hojas. ¿Bien? Profe, una consulta muy Sí. particular. En la unidad 2, el ejercicio 2, ¿sería ejercicio de Unidad, parcial o no? Porque no lo hemos visto. Y creo que unidad es diferente. 2. La La unidad unidad 2. 2, de Ejercicio espejo. 2. Sí, Eso es sí. de especular, eso no. Ah, perfecto. Eso es reflexión especular. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Son muy simples esos ejercicios. Bien, vamos entonces a lo que es el repaso. Lo que es el repaso de la unidad número 4. Voy a buscar el ejercicio. En el ejercicio 12 que había quedado como por resolver, ¿no? Sí, sí. Ahí les comparto pantalla. Dice, un bloque de masa 2 kilogramos es empujado hacia arriba sobre un plano inclinado a 30 grados mediante una fuerza horizontal de módulo F25 newtons con una aceleración de valor 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Determinar el coeficiente de rozamiento cinético o coeficiente de rozamiento dinámico, son sinónimos, entre el bloque y el plano inclinado, y B, la fuerza de rozamiento. ¿Cómo anduvieron con este ejercicio? Yo lo hice, profe, pero no sé si lo hice bien. Bien, pero lo pudiste plantear con las ecuaciones. Ahora pudiste llegar a los modelos de ecuaciones y resolverlo. Claro. Vamos a ver ahora, cuando lo hagamos, controlar si lo hiciste bien. ¿Algún otro que lo haya resuelto o haya tenido problemas o no supo cómo plantear? Yo también, profe, lo puedo resolver. Yo lo resolví, pero no sé si estará bien también. Bien. ¿Alguien más o alguien que haya tenido algún inconveniente? Todos están como el compañero o la compañera o no lo hicieron. Digamos, no hay punto intermedio. O sea, lo hicieron y no saben el resultado, o bien no lo hicieron directamente. Vamos a hacerlo
les voy a cambiar de cámara. Ahí se ve. Vamos a acomodar ahí. Primero de todo, entonces vamos a ejercicio 12. Teníamos un solo bloque, ¿no? Vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, que es lo que primero tenemos que hacer en este tipo de ejercicios, con los ángulos, perdón, no, con los ejes rotados, donde el eje de las X va a ser el eje donde se aplica la aceleración de ese cuerpo, que está en un momento en reposo, y luego se empieza a mover. Y vamos a marcar, a describir aquí todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a marcar primero el peso de este bloque, con el ángulo con respecto a la vertical, con respecto al eje de las Y, 30 grados. Luego tenemos una fuerza de rozamiento, dice. La fuerza de rozamiento está aplicada aquí. F sub R le vamos a poner. Y después tenemos la fuerza horizontal. Esa fuerza horizontal que está aplicada acá, que la voy a marcar suave porque la voy a correr desde el punto de aplicación. En lugar de estar fuera del bloque, lo vamos a poner dentro del bloque, y esta fuerza se puede trasladar siempre y cuando no se le cambie la recta de acción ni el sentido, y la vamos a poner aquí. Bien. Es lo mismo si el punto, que es el punto donde se aplica la fuerza, tiene que estar sobre el bloque. En realidad se puede poner en este punto, o se puede marcar en el centro del bloque, es lo mismo. Bien. Vamos a marcar acá. La marqué aquí porque me es más sencillo para marcar lo que es el ángulo. Esta fuerza no es paralela a ninguno de los dos ejes. Tiene un ángulo, ¿no? Con respecto a este. Si vemos, es paralela al plano que está horizontal, no al plano inclinado. ¿Y qué ángulo tenemos? Desde esta fuerza, que es horizontal, con el plano inclinado. Viendo el dibujo. 45. 45, no dice en ningún lado 45. Fijémonos en el dibujo y tenemos un dibujo muy igual a este tenemos. Esto es paralelo a lo que es horizontal. Este es el plano inclinado. ¿Qué ángulo hay? 30. 30 grados. De hecho, es el mismo dibujo que tenemos ahí. Esto es paralelo a lo que es el suelo, y esto es el plano inclinado. Según el gráfico tenemos 30 grados. O sea, esa fuerza tiene un ángulo de 30 grados por debajo del eje de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. ¿Bien? Y esas son las tres fuerzas que tenemos, ¿no? Porque no hay ninguna otra que haga de que este cuerpo se acelere hacia arriba. Ahora bien, nos pregunta, por un lado el coeficiente de rozamiento y por otro lado la fuerza de rozamiento. Vamos a comenzar el planteo de la dinámica y vamos a ver de qué es más sencillo primero calcular el punto B para luego calcular el punto A. Sumatoria de las fuerzas para el eje donde hay movimiento, que sería el eje de las X, es igual a masa por aceleración, ¿no? Tenemos esta ecuación. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje de las X? El peso, la fricción. El peso, la componente X del peso. Vamos a descomponer y tenemos W sub X. ¿Esa es positiva o es negativa? ¿Va en el lado del X positivo o del lado del X negativo? Sería positivo. No. El peso, No, profe, fijémonos, negativo. va en forma contraria a la aceleración y hacia el lado del eje X negativo. Entonces sería menos W
sub x, que es el peso, la componente en x del peso. La fuerza de rozamiento está en la misma dirección, hacia el eje de las x negativo. Entonces también es negativo. Y esta, tenemos que también hacer la componente en x del peso. Sería f sub x. Bien. Y ahí sí, esa es positiva. Todo esto es igual a masa por aceleración. Bien, aceleración es positiva porque va en el sentido del x positivo. Si fuera al revés, tenemos que cambiar el signo, ¿no? Ahora bien, tanto a este componente en x como a este componente en x vamos a tener que calcular los valores. Vamos a escribir acá w sub x es igual a w por qué función trigonométrica me da esta componente si tengo este ángulo. El seno. Seno. Porque tenemos lo que es el cateto opuesto al ángulo, es lo que estamos calculando. Sería este ancho, o este valor, es lo mismo que este valor aquí arriba, ¿no? W era M por G. M era 2 kilogramos. G, vamos a tomar, si no dice nada, el enunciado 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 30 grados. ¿Cuánto me da la componente X de W? 9,8. 9,8 newton, ¿no? Ahora vamos con la componente X de F. Vamos a dejar un espacio, por si tenemos que calcular las componentes en y de esto. F sub X es igual a F por, tenemos este ángulo. Queremos calcular este valor, que es cateto adyacente. ¿Qué función nos da eso? Coseno. En este caso es el coseno de 30 grados. F sub X es igual a F, que teníamos el valor de 25 newton por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale la componente X de F? 21,65. 21,65 newtons. Ya tenemos el valor de la componente X de W y la componente X de F. Entonces podemos reemplazar en la fórmula. Vamos a menos 9,8 newton menos ¿Por qué ahí fuerza no lo de... multiplicaba por la gravedad? Aquí, porque ya te da el valor en newton, el valor de la fuerza. Aparte, para multiplicarlo por la gravedad es solamente para el peso. Es masa por aceleración de la gravedad. En este caso es una fuerza que es paralela al suelo. No influye la gravedad en esta fuerza. Ah, bueno. Más la componente en X de peso, 21,65 newton, es igual a la masa, que era 2 kilogramos. Y la aceleración, que también era dato, es 2,5 metros sobre segundo cuadrado. La única incógnita que nos queda es la fuerza de rozamiento, que de esta manera contestamos el punto B. Y vale, ¿cuánto vale? Hagan los cálculos. Profe, ¿es posible que quede negativo? No,
porque le va a quedar menos la fuerza de rozamiento y después lo van a tener que multiplicar por -1. Da 6,85 newtons. 6,85. Por eso tenemos el signo menos, eso nos está indicando de que va hacia el sentido negativo del eje de las X, pero el valor de la magnitud de la fuerza hacia el largo del vector es de 6,85 newton. Lo que estamos calculando acá es la magnitud. La fuerza de rozamiento que contesta al punto B es 6,85 newton. ¿Correcto? ¿Les dio así a aquellos que lo hicieron y no sabían el resultado? A mí sí. A mí Bien. también. Profe, se ve un Sí. poco borrosa la cámara. Yo lo estoy viendo bien desde mi máquina. O sea, no sé qué tocaron como para solucionar eso, porque yo acá lo veo bien. Profe, yo también veo un poco No, pero borroso. lo vemos borroso, profe. Claro, acá no se ve bien. ¿Por qué puede ser eso? Hay momentos que se enfoca, pero después se vuelve a desenfocar. Y no se ve. Eso puede ser por la conexión. Sí, Seguramente. profe, puede ser por la conexión. Díganme qué es lo que no se ve, después lo a repasar o lo hago más grande. No, es que es más o menos todo. Pero no se ve nada de lo que hice. Si yo lo pongo más Sí. cerca, yo creo que es peor. Se entiende un poquito más ahí, profe. Bueno, ahí está la ecuación y está la resolución. Vayan copiando o resolviendo. Yo ahí lo veo más borroso de que si lo bajo. Ahí lo veo bien, ahí lo veo más borroso. Profe, ¿Se ¿qué lo dice? dejo? ¿Dice 2 kilos por o más 2,5? ¿A dónde? 2 kilos acá por Bueno, masa por aceleración. Hagan el cálculo y ven si llegan a fuerza de rozamiento igual a 6,85. Bien, ya tenemos lo que es fuerza de rozamiento, que es el punto B. Vamos a calcular el coeficiente de rozamiento, que es lo que nos pide en el punto A. Para calcular el coeficiente de rozamiento vamos a plantear primero la ecuación de cómo se calcula la fuerza de rozamiento, por un lado, que involucra el coeficiente de rozamiento, que era mu por la fuerza normal. Mu por n. Fuerza de rozamiento igual a mu por n. La fuerza de rozamiento la calculamos recién, ¿no? Tenemos que calcular mu, nuestro objetivo. Para eso necesitamos tener n y poder despejar para hacer mu es igual a fuerza de rozamiento sobre n. ¿Bien? Tendríamos que calcular la normal y con eso podríamos calcular la que es el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿De acuerdo? ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, sí. ¿Cómo podemos calcular la normal? Que acá nos olvidamos de plantear, dicho sea de paso. La normal siempre es perpendicular a la superficie donde apoya. No me dijeron nada. La normal es perpendicular a la superficie. Necesitamos calcular esta fuerza para poder determinar el coeficiente de rozamiento, ¿no? ¿Sobre qué eje actúa la normal? Sobre el eje de las Y. Bien. Entonces tenemos que hacer el planteo de la dinámica en ese eje. Sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y
va a ser igual a masa por aceleración, pero en este sentido, en este eje, no tenemos el movimiento del objeto o del cuerpo. El cuerpo se mueve así, no se mueve así. Por lo tanto, la aceleración es 0, y nos queda masa por 0, 0. Sumatoria de fuerzas en el eje de las y es igual a 0. Tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las y. Una es la normal, por eso hicimos este planteo. Hacia arriba, positivo, es la normal. Ahora, ¿qué otras fuerzas actúan sobre ese eje? El peso en I. El peso en I, la componente del peso, que sería W sub I, esa componente, que sería negativa, porque va hacia abajo, en ese sistema de coordenadas. ¿Y qué más? Y la componente de la fuerza. Esta otra componente en I, de la fuerza F, que llegaría hasta aquí, sería F sub I. ¿Bien? También sería negativo. Este es uno de los casos que yo les dije la clase anterior, creo que les comenté, o la anterior, no recuerdo, donde muchas veces para hacer el planteo de coeficiente de rozamiento, es un error bastante usual en los exámenes, poner sumatoria de FI igual a 0, y poner la normal es igual al peso o a la componente I del peso. Y ahí se terminó la historia y ponen ese valor. En este caso, con muchos otros, o en algunos ejercicios de exámenes, hay otras fuerzas involucradas. Por lo tanto, eso no es correcto. Hay que hacer todo el análisis y poder determinar cada una de las fuerzas que actúan en el eje de la I. Por eso, a propósito, di este ejercicio para que tengan en cuenta eso. Muchos ni siquiera hacen este planteo, ponen normal igual al peso y hacen el cálculo. Acá, en lugar de hacer el cálculo de la normal, reemplazan con el peso. ¿Bien? Y eso no es correcto. Por eso hay que hacer siempre todos los planteos. Y una vez que ya tenemos acá la normal, es lo que tenemos que calcular. W sub I lo podemos obtener a partir de la otra, de la ecuación. Si nosotros antes era seno, ahora va a ser coseno. Va a ser igual a 2 kilogramos por 9,8. Que eso, sí, voy a escribirlo todo para que les quede. 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por el coseno de 30, ¿no? Antes era el seno, ahora es el coseno. Porque es el cateto adyacente. Y eso da, ¿cuánto es la componente en I? $16,97. 16,97, vamos a poner 17 newton. 16,97 vamos a redondear a 17 newton. Esa es la componente en I del peso. Y la componente en I de la fuerza F va a ser igual a 25 newton por el seno de 30. Antes teníamos el coseno, ahora tenemos el seno. Y eso da 12,5. 12,5 newton. Bueno, reemplazamos con estos valores aquí. Menos 17 newton menos 12,5 newton es igual a 0. La normal va a ser igual, despejando, 17 más 12,5, nos queda 29,5 newton, ¿no? Sí, profe. Bien. Volviendo, ya tenemos este resultado, volviendo a la ecuación del coeficiente, fuerza de rozamiento que calculamos anteriormente es 6,85 newtons, y la normal es 29,5 newtons. Se cancelan las unidades, el coeficiente de rozamiento no tiene unidad,
Y eso da 0,23. 0,23. Bien. Yo utilicé el 1997, no sé si habrá mucha diferencia. Sí, no va a haber cambios. Háganlo con este y díganme, pero 0,22,9 o 0,23,1 va a ser. Sí, da 0,23. Bien. 0,23 responde al punto A y es el coeficiente de rozamiento que tenemos entre el bloque y la superficie inclinada o el plano inclinado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, Profe, ¿por qué hay una fuerza y el seno? Perdón. aquí, ¿por qué seno? Sí. Primero lo podemos deducir de que el anterior calculamos con el coseno, o también lo podemos deducir a partir del triángulo rectángulo que se forma con las fuerzas. Si nosotros queremos calcular esta fuerza, tenemos, esta es la hipotenusa, este valor, este es el triángulo que tenemos, ¿no? Ah, cierto. Sí. Acá tenés el ángulo. Nosotros queremos calcular esto, que es igual a esto. Esto es el cateto opuesto al ángulo. Por eso es seno. Listo, gracias, profe. Bien. ¿Se entiende este ejercicio? Principalmente lo que es determinar el coeficiente de rozamiento y por qué también hay una fuerza extra que afecta al cálculo ese de la normal. Parece que sí. Bueno. Terminen de copiar este ejercicio y vamos a pasar a lo que es la próxima unidad. En realidad vamos a ver solo un temita, que es lo que entra al examen. Vayan abriendo lo que es la unidad número 5. ¿Terminan de copiar? Si no hay respuesta, supongo que sí. Porque acá voy a ir escribiendo las ecuaciones. Voy a compartir pantalla, unidad número 5. Esto le entró al examen teórico, ¿no? Según dice, sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, sí entra. Entonces, la parte teórica ya la tienen. Vamos a repasar solamente las ecuaciones y los conceptos principales. En la unidad número 5 se ve la dinámica de la partícula. Antes se veía lo de que era a partir de las leyes de Newton. Ahora vamos a ver primero trabajo. De una fuerza constante y de una fuerza variable. El trabajo de una fuerza constante es igual al producto de la fuerza o la componente de la fuerza en dirección al desplazamiento, paralela al desplazamiento, por el desplazamiento. Eso se ve en el gráfico que está aquí, no sé si ven mi cursor, Sí, profe. que tenemos un bloque, hay una fuerza inclinada que tira de ese bloque, y el trabajo se calcula como la fuerza paralela al desplazamiento, que está determinado por el X, se movió desde este punto hasta este otro punto, hay un desplazamiento de tantos metros, y esa fuerza lo tenemos que descomponer para que sea paralela, por eso hacemos F por el coseno del ángulo. ¿Bien? Tenemos un ángulo con respecto al horizontal de esa fuerza, y hacemos F por el coseno del ángulo por ese desplazamiento. ¿Bien? El trabajo es un escalar, es una magnitud escalar, o sea, es el producto de dos vectores, pero tenemos un escalar.
Vamos a ver que se puede resolver como un producto punto, un producto interno. Y la unidad en la cual se mide es el joules. El joules se calcula como newton por metro. Tantos newtons por tantos metros. ¿Bien? Es un escalar, se mide en joules. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es una forma de energía, porque en esta unidad ya empezamos con las energías. ¿Bien? El trabajo es una de las formas de energía, que están generadas por una fuerza que producen un desplazamiento. Una de las formas de calcularlo dijimos entonces, fuerza por el coseno del ángulo por S, que es el desplazamiento, o mejor por X, como está acá en el gráfico, porque le llama S primero y después en el gráfico le pone X, puede resultar confuso. Sería F por el coseno del ángulo por X, como está aquí abajo, o como se los voy a marcar. O bien la componente X de la fuerza, como estuvimos viendo de que se pueden descomponer las fuerzas, la componente X de la fuerza por X. Esto no es más ni menos que el producto interno entre los dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si nosotros representamos en un gráfico de coordenadas cartesianas, en uno de los ejes, el desplazamiento, en el eje de las X, ponemos el desplazamiento. Y en el eje de las Y ponemos la componente en X de la fuerza, o F sub X, podemos trazar una recta, debido a que la fuerza es constante para todo el desplazamiento, desde el punto inicial al punto final, la fuerza se mantiene constante, no es que primero tiramos con mayor fuerza, después disminuimos, después aumentamos, sino la fuerza es constante para todo el desplazamiento. Eso, si lo graficamos, nos representa una recta, como se ve acá, que es f de x es igual a f por el coseno del ángulo, es constante. ¿Y qué es el trabajo entonces en este gráfico? Lo pueden leer ahí, si no lo pueden conocer a partir de lo que vieron en el teórico, pero es todo lo que hay debajo de la curva, o en este caso de la recta, es el área que forma este triángulo desde el punto inicial X al desplazamiento final, por esa recta de fuerza constante. Todo lo que está pintado es el trabajo. ¿Por qué? Porque es el resultado de f de x por x, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. El trabajo también podemos, en este caso era constante la fuerza, puede ser una fuerza variable. Vamos a ver el gráfico, sin importarnos ahora lo que es la integral. Tenemos un desplazamiento desde un punto x1 a un punto x2, que está representado acá. Se desplaza de x1 a x2, desde la posición 0, o bueno, posición 5 a la posición 15, por ejemplo, para no poner 0 de que sería el origen. Y después la fuerza vemos que es la curva que está por arriba, que varía. Al principio era menor, después va a ir aumentando con esta función, o de esta manera. Recuerden que lo que está representado acá es la componente en X de esa fuerza, paralela al desplazamiento. ¿A qué es igual al trabajo en este caso? A lo que está debajo de la curva entre x1 y x2, es lo que está pintado en gris, que sería el área bajo la curva. Eso, no sé si lo vieron ya en análisis matemático, se puede resolver a partir de una integral definida entre los puntos x1 y x2. ¿Eso lo vieron ya? No, integrales No, no, profe. Bueno, a modo conceptual, esto no se van a hacer en los ejercicios, quédense tranquilos, no van a tener que hacer una integral para resolverlo, pero a modo conceptual es la integral definida entre x1 y x2 de f de x por diferencial de x. Eso nos da el área bajo la curva, que se representa como está arriba o en forma comprimida como está abajo. ¿Bien? Hasta ahí, trabajo. Es esta fórmula, o estas dos fórmulas, si la puede considerar de esa manera, o hacer el producto punto de los vectores directamente.
Bien. Lo que es integral es solamente para el teórico, o que ustedes tengan el concepto de que se puede hacer para una fuerza variable. Luego, ¿esto a qué deriva? El trabajo neto, si hay muchas fuerzas aplicadas a este objeto, en este caso hay una sola, pero puede haber más de una. Para eso tenemos un trabajo por cada una de las fuerzas que se aplican. Si nosotros queremos calcular el trabajo neto, o el trabajo total, o el trabajo resultante, sería calcular el trabajo para cada una de las fuerzas y luego sumarlo, ¿no? También puede ser calcular el trabajo de la resultante de todas las fuerzas por el desplazamiento generado. De cualquiera de las dos maneras está bien hacerlo. El trabajo neto es fuerza resultante, o sea, esa fuerza f de x resultante por x. Y se ha corroborado por el teorema del trabajo y la energía de que eso es igual a esta ecuación. Yo creo que en el teórico o en el libro está todo el desarrollo de por qué se llega a esta ecuación. Un medio de masa por velocidad cuadrado final, la velocidad que tenía al final, V2 es la final, menos un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad que tenía al comienzo del movimiento y al final del movimiento. Bien, esto es igual a la variación de un medio de masa por velocidad cuadrada. Dijimos que el trabajo es una forma de energía, y esta variación de la energía se le ha dado el nombre a un medio de masa por velocidad cuadrada, es la energía que está asociada al movimiento, y se la denomina energía cinética. Con la letra K mayúscula es como se la representa. Por lo tanto, si queremos calcular la energía cinética de una partícula, podemos determinarla a partir de la masa y de la velocidad que lleva, como un medio de masa por velocidad cuadrada. Esto también se mide en joules, porque es energía, ¿bien? Tenemos el mismo gráfico que anteriormente, masa, una fuerza, en este caso es paralela al movimiento, al desplazamiento, que tiene una velocidad al inicio, le aplicamos una fuerza, cambia esa velocidad y llega a un desplazamiento posterior, que sería x2, con una velocidad mayor. Esa variación de energía cinética, o de que es lo mismo, un medio de masa por velocidad cuadrada, nos da el trabajo neto. ¿Qué quiere decir esto? Este teorema relaciona el trabajo con la energía cinética. ¿Bien? Y hasta aquí vamos a ver, para hacer los ejercicios, o un par de ejercicios, que involucren estos conceptos. Teorema del trabajo y la energía por un lado, y previo a eso, trabajo en sí. Digamos. Cómo se puede calcular el trabajo que ejerce una fuerza, y cómo se lo puede relacionar con la energía cinética. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. ¿Tienen alguna duda? Hablen, entonces las vamos resolviendo a medida que voy explicando. Vamos a ver este problema resuelto, que es cálculo de trabajo. ¿Bien? Vamos a resolverlos por nuestra cuenta, vamos a ver los resultados, pero sirve como modo introductorio para determinar el trabajo y poder aplicar esas fórmulas. Dice, un bloque se mueve hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, bajo la acción de tres fuerzas. Tenemos F1, F2 y F3. ¿Ven? F2 es hacia abajo, ¿no? No sé si se alcanza a ver en el gráfico. F2 es hacia abajo, F1 es hacia la derecha o hacia la parte positiva del eje de las X, del plano rotado, y F3 es perpendicular, no, paralelo al suelo. ¿Correcto? Y ahí les dan los ángulos para cada uno de esas fuerzas. Ahí dice, hay otras fuerzas como el peso y el rozamiento que no se van a considerar ahora. Determine el trabajo W
realizado por cada una de las fuerzas cuando el bloque y el punto de aplicación de cada fuerza se mueve 4 metros hacia arriba del plano inclinado. O sea, vamos a considerar cada una de estas fuerzas en forma individual y teniendo en cuenta de que el bloque se movió 4 metros hacia arriba luego de este punto de arranque. ¿Bien? Les voy a dejar de compartir. Así vamos a la hoja. Uno. Vamos a hacer el plano inclinado. Vamos a hacer las fuerzas. Tenemos una fuerza F1 aquí. Tenemos una fuerza, vamos a hacerla como hace en el dibujo acá, F2. Tenemos una fuerza F3. Y le da los valores de la fuerza. Vamos a ir calculando W1 para la fuerza 1. Si se movió desde esta posición 4 metros el bloque, ¿cómo vamos a calcular el W1? ¿Cómo era la fórmula del trabajo? Fuerza por el desplazamiento. Fuerza por el desplazamiento, pero no es fuerza solamente, es fuerza sub X por el desplazamiento en X, o F por el coseno del ángulo por X. ¿Bien? X vale... Profe, Sí. la fuerza que va hacia la izquierda, ¿cómo le puso de nombre? F3. Está ahí en el apunte igualmente. Si querés ver el gráfico se ve mejor en el apunte. Dale, gracias. Bien. Tenemos entonces F1 en este caso. F1 sub X, vamos a ponerle ahí porque tenemos 3 fuerzas. Por el coseno del ángulo, este coseno es con respecto al desplazamiento, que sería en este sentido el desplazamiento, ¿no? Y esta recta de acción. El ángulo de esta con este. ¿Qué ángulo tiene esta fuerza con este desplazamiento? Son paralelos. 0. 0. Entonces, Es 1. W1 va a ser igual. F1 que vale 30 newton por el coseno de 0 grados por el desplazamiento de 4 metros. ¿Eso cuánto nos da? $120. Claro. Profe, Coseno pero de ¿por qué se 0, le multiplica y no se le suma ese desplazamiento? porque así es la ecuación. Es la fuerza de X por X o la fuerza por el coseno por X. Newton por metro nos da joules, que serían los 120 joules. Coseno de 0 es 1. Eso nos da 120 joules. Ya tenemos el trabajo generado para W1. W2, o trabajo, porque es W mayúscula acá. Trabajo de la fuerza 2. ¿Qué ángulo tiene la fuerza 2? Vamos a usar la misma ecuación, F2 por el coseno del ángulo por X, ¿no? W2. ¿Qué ángulo tiene? 90 grados. 270. Sí, sería de aquí hasta aquí, digamos, porque este es paralelo a este, acá estos 4 metros se desplaza así. De aquí hasta Pero aquí. la flecha no está para abajo, pregunto, profesor. Sí, está para abajo. Ah, y no lo tendríamos que desplazar para que... Sí. Puede ser 270 o 90, cualquiera de los dos.
Tendría que ser lo mismo, porque es el coseno de eso es 0, ¿no? Verifiquen eso, porque sería 20 newtons coseno de 90 o de 270 por 4 metros. Esto es 0, ¿no? Entonces el resultado es 0 joules. ¿Por qué tenemos eso? ¿O por qué el ejemplo nos plantea, el ejercicio nos plantea este ejemplo? Porque si aplicamos una fuerza perpendicular al bloque, este bloque no vamos a lograr, si dejamos solamente la fuerza F2, ¿no? No vamos a lograr de que ese bloque se desplace. ¿De acuerdo? Es imposible que se desplace un bloque aplicando solo una fuerza perpendicular. Por lo tanto, es correcto de que el trabajo realizado sobre ese bloque sea de 0 joules, no se desplazó. ¿Bien? W3 o trabajo 3 para esta fuerza. Ahí les dice de que de aquí hasta acá tenemos 150 grados, les dice el ejercicio. Entonces, 40 newton por el coseno de 150 grados por los 4 metros, eso da ¿cuánto les da? Corroboremos de que da el resultado que está ahí en la guía. Es menos Menos 138,54. 6. Bien, les da menos. 56, perdón. Está bien, 6. Y ese negativo nos está diciendo de que el trabajo está, en todo caso, esta fuerza es contraria al desplazamiento. Eso es lo que nos está diciendo. De que esta fuerza no va a generar ese desplazamiento de los 4 metros, sino de que va a hacer de que se frene. Hay una pérdida de energía o hay una pérdida de trabajo aplicando esta fuerza para ese desplazamiento, ¿no? Si tenemos desplazamiento para este otro lado, va a ser positivo. ¿Correcto? ¿Cuál sería el trabajo neto de esto? Es la suma de los trabajos individuales. Nos quedaría menos 18,6 joules. 120 más 0, menos 138,6. El trabajo neto es menos 18,6 newtons. O sea, hay una pérdida de energía. En realidad, este bloque, con esta fuerza así como está, no se está desplazando 4 metros hacia arriba. O sea, el trabajo generado quiere decir de que hay alguna fuerza extra de que hace de que este bloque se tiene que desplazar hacia arriba, porque el trabajo debería ser positivo. ¿Correcto? Profe, una pregunta. ¿Viste la suma de las fuerzas totales? ¿No se podía calcular de otra manera también? ¿Cómo es esa manera? Con vectores, no me acuerdo cómo algo así habíamos visto en teoría, pero nunca lo aplicamos. Podés calcular la resultante de cada de estas fuerzas, de estas 3 fuerzas, en forma gráfica o en forma analítica, sumando este vector F1 con F2 y después con F3. Eso te va a dar una fuerza resultante y después calculas el trabajo para esa fuerza resultante. Con esta fórmula. En lugar de F pones la resultante. Pero en los ejercicios que se les pide en general es calcular los trabajos individuales para luego calcular el trabajo neto. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Correcto.
A ver. Vamos a ver. Vamos a ver algo de energía cinética para después pasar a uno de... A ver, teorema de trabajo de la energía. Vamos a ver uno. El siguiente, el ejemplo 2. El ejemplo 2. Ahí les comparto. Es de energía cinética el ejemplo 2, que es aplicar esa ecuación de un medio por masa por velocidad cuadrada. Se dispara horizontalmente una bala de 55 gramos a corta distancia hacia adentro de un montículo de arena. La bala ingresa con una rapidez de 350 metros sobre segundo y alcanza el reposo en la arena después de recorrer 18 centímetros. Determine cuál es la energía cinética inicial de la bala y qué fuerza. No, en realidad no es fuerza promedio, es aceleración. Lo que pide eso en el punto B está pidiendo la aceleración o desaceleración que ejerce la arena sobre la bala. Eso está mal, porque lo que te está dando como resultado es la aceleración. Así que vamos a calcular cuál es la energía cinética y la aceleración. ¿Bien? Les voy a hacer el planteo del ejercicio aquí. Y tiene otro error acá porque está tomando gramos. Vamos a corregir porque está mal esto. Lo que es resultados. Les dejo de compartir y hacemos el planteo. Tenemos una bala. Vamos a graficarla de esta manera. Que 55 gramos. Y hay un montículo de arena que lo vamos a representar con un cuadrado. Que vamos a hacerlo así. Ingresa al montículo, o sea, al momento de ingresar, tiene una velocidad de 350 metros sobre segundo. ¿Bien? Y luego de un tiempo, vamos a graficar el montículo, alcanza el reposo 18 centímetros luego de haber ingresado. ¿Bien? ¿Se entiende? Se dispara una bala y un montículo de arena ingresa con una velocidad de 350 metros sobre segundos, ingresa a la arena y lo va a frenar y se frena a 18 centímetros de haber ingresado. Lo que nos pregunta en primer lugar, ¿cuál es la energía cinética que tiene la bala en este momento de que ingresa al montículo? ¿Bien? Ese es el punto A. ¿Cómo calculamos la energía cinética? K mayúscula. Un medio de masa, velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la masa? La masa tiene que estar en kilogramos y metros sobre segundo cuadrado. Está mal ahí el resultado de que da, ponen los 55, hay que convertir los 55 gramos a kilogramos. Para que dé joules tiene que estar kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, eso te da newton, y después lo multiplicamos por los metros y te da joules. Así que tiene que estar en kilogramos. ¿Cuánto sería 55 gramos en kilogramos? Un kilogramo son 1000 gramos. 55 gramos sería dividido 1000. Eso es 0,055 kilogramos. Y la velocidad es 350 metros sobre segundo cuadrado.
perdón, sobre segundo, ahora y al cuadrado es aquí. Al cuadrado es todo. Bien. Esto nos da la energía cinética en joules, que es la unidad para energía, es newton por metro. ¿Correcto? ¿Cuánto da esto? Un número muy grande tiene. 3.368,75. ¿Está acomodada ahí? Ah, entonces está mal el planteo, pero está bien el resultado. Sí, a mí me da lo mismo que ella. Está bien, 3.369. Está bien el resultado de ahí, lo que está mal es el planteo. Está mal es multiplicar por 55. Ah, pero dice por diana menos 3, no lo había visto. Ahí está bien, perdón, no hablé. No vi. Faltan las unidades ahí. No había visto el por diana menos 3. Entonces 3.369 joules. Esa es la energía cinética que va a tener la bala al ingresar al montículo de arena. Esa cantidad de joules es mucha energía. El punto B, vamos a calcular la desaceleración de la bala. Esto hacemos uso a lo que es cinemática. Nosotros tenemos velocidad final que sería 0. Acá la velocidad es 0, ¿no? Está detenido. Esta es la velocidad inicial, la velocidad final. Y tenemos el desplazamiento. Podemos hacer uso de velocidad cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por x menos x0, donde tomamos x0 como 0. ¿Bien? Despejando de esta ecuación lo que es la aceleración, podemos obtener velocidad final, o esta acá sería velocidad final, al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces el desplazamiento. Esto es la unidad número 3, ¿no? Aceleración, entonces, velocidad final es 0, velocidad inicial es 350 metros sobre segundos al cuadrado, dividido 2 veces los 18 centímetros que hay que pasarlos a metros. Sería 0,18 metros. ¿Bien? ¿Qué aceleración nos da? O desaceleración, porque nos da negativo. Los menos 340.277,77 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, menos 340.277 o 278. Es una desaceleración impresionante. Menos 340.278 metros sobre segundo por cada segundo, metros sobre segundo cuadrado. Es impresionante la desaceleración que tiene la bala en el montículo de arena. Y con esto contestamos al punto B. Más que repasar esto, que sería un repaso de la unidad número 3, me interesaba aplicar lo que era la fórmula de energía cinética y que ustedes vean cómo se usa. En un caso práctico, en un ejercicio. En este caso para resolver la energía cinética que tiene una bala al ingresar a un montículo de arena. ¿Bien? Rápidamente vamos a pasar al problema 1. Profe, perdón, una duda. La aceleración sería menos 350 dividido 0,18 por 2. Menos 350 al cuadrado. Ah, al cuadrado. O sea, Bien. 350 al cuadrado y eso le cambias el signo, porque el menos está por fuera del cuadrado, ¿no? Claro, sí, me olvidé del cuadrado, perdón. Bien. Y el ejercicio número 1,
que eso se los voy a dejar, o sea, lo podemos plantear ahora y lo terminan de resolver ustedes, yo les voy a dejar por autogestión lo que es el resultado. Dice, una fuerza actúa en la dirección más X sobre una masa 1 kilogramos. La magnitud de la fuerza varía en función del desplazamiento, como se muestra a continuación. Calcule el trabajo realizado sobre la masa. Tenemos en el gráfico, tenemos un gráfico similar a los que vimos anteriormente, donde tenemos en el eje de las X el desplazamiento, y para diferentes desplazamientos tenemos cuál es la fuerza. Vemos que de 0 a 4 el desplazamiento, la fuerza varía, es una fuerza variable, pero en este caso no lo vamos a resolver mediante ecuaciones integrales, sino lo vamos a hacer mediante figura geométrica conocida, porque lo que se forma aquí es un triángulo, ¿no? Entre 0 y 4 y 50, ¿no? Luego se mantiene constante esa fuerza de 4 a 12 metros, y de 12 a 14 metros nuevamente varía esa fuerza disminuyendo su valor, formando otro triángulo de 12 a 14 metros, ¿bien? Lo que tenemos que calcular primero es el trabajo realizado sobre la masa, y en el punto B calculamos la energía cinética y la velocidad final de la partícula si ésta sale del reposo, o sea, suponiendo de que comienza detenida la partícula, cuál es la velocidad final que tiene luego de 14 metros de desplazamiento de esta manera. Es decir, a partir del trabajo podemos determinar cuál es la velocidad final que tiene la partícula. Esto se hace a través del teorema del trabajo y la energía. ¿Bien? Que relaciona la energía cinética con el trabajo generado. Vamos a hacer el planteo. Vamos a dejar de compartir. Vamos a hacer el gráfico. 4 metros. 12 metros. 14 metros. Este es X en metros. Y este componente en X de la fuerza en Newton. 50. Al principio la fuerza desde 0 pasa a 50 newtons en los primeros 4 metros, se mantiene constante hasta los 12 metros, y luego disminuye a 0 nuevamente la fuerza a los 14 metros. Tenemos que calcular el trabajo realizado sobre esta masa que tiene este desplazamiento. Para hacer eso podemos calcular el trabajo para cada una de estas partes, de 0 a 4. Recuerden que el trabajo es lo que está, es la superficie por debajo de las curvas, o de estas rectas. ¿Bien? Lo que está pintado acá sería el trabajo de 0 a 4 metros, que le vamos a llamar trabajo 1. Luego tenemos este otro trabajo que lo voy a pintar de otra manera, que es trabajo 2. Y luego tenemos este otro trabajo, que es trabajo 3. ¿Se entiende? ¿Hay dudas con esto? No, profe. No, profe, por ahora no. El trabajo total es la suma de W1, W2 y W3. ¿Cómo podemos calcular el trabajo 1 sin recurrir a las integrales? Viendo de que es un triángulo. Recuerden, como hacíamos también en las unidades de velocidades, calculábamos las velocidades o los desplazamientos a partir de las figuras geométricas. ¿Cómo podemos calcular el trabajo aquí? Sería la base por altura sobre 2, ¿no? Esa es la superficie que hay pintada. ¿Base cuánto sería? 4 metros. La altura sería 50 newton sobre 2. ¿Correcto? Eso nos da 100 joules. De esta manera resolvemos sin recurrir a integrales.
¿Por qué? Porque tenemos un trabajo de una fuerza que varía de 0 a 50. La manera para resolverlo algebraica podría ser mediante integrales, pero también si tenemos una figura geométrica conocida lo podemos resolver de esa manera. ¿Se entiende? W2 o trabajo 2. Aquí también tenemos una figura geométrica conocida. ¿Cómo calculamos este triángulo? Base por altura. ¿La base cuánto vale? 8. 2 metros. 12 menos 4, Ah, 8. 8 metros fue el desplazamiento. Por la altura de 50 newton. La fuerza que se aplicó en esos 8 metros es de 50 newton. Esto da 400 joules. Trabajo 3. 14 menos 12. Esa es la base por este trabajo. Sería 2 metros, fue el desplazamiento, ¿no? Por 50 newton dividido 2, porque tenemos un triángulo. ¿Correcto? Esto da 50 joules. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el trabajo neto? Que el trabajo 550 realizado, joules. 100 más 400 más 50 serían 550 joules. Esto responde a la pregunta en el punto A, que pregunta o calcula el trabajo realizado sobre la masa. El trabajo total que se realizó sobre la masa fue de 550 joules, variando la fuerza al principio, manteniéndose constante luego, y al final variando nuevamente. ¿Correcto? 550 joules el trabajo total, o neto. Y el punto B, me interesa de que lo piensen un ratito ustedes, y si llegamos lo resolvamos entre todos. Pero, ¿cómo podemos determinar la energía cinética y la velocidad final de la partícula si ésta sale del reposo? Con lo que vimos recién en esta unidad. Vayan a la parte de arriba a ver las ecuaciones y piensen un ratito si pueden obtener ese resultado. ¿De qué podemos hacer uso aquí? Aquí es igual al trabajo neto. sería un medio por A la masa por variación, velocidad. a la variación de energía cinética. Eso es el teorema de trabajo de energía, o lo que es lo mismo, K final menos K inicial. Este es el teorema del trabajo y la energía. ¿Bien? Relaciona el trabajo con energía cinética. ¿Cuál es nuestra energía cinética inicial?
¿Y cuál es nuestra energía cinética final? Lo que nos pregunta acá es la energía cinética final. Esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál es nuestra energía cinética inicial? Si dice que parte del reposo, ¿no podría ser 0? Claro. Si parte del reposo, la velocidad es 0. Entonces K inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad inicial es 0, por lo tanto esto es 0. Si esto es 0, se cancela de la ecuación y el trabajo neto, que ya lo calculamos, es igual a la energía cinética final. K final es igual a 550 joules. La energía cinética que tenía al final de este trabajo el bloque es la misma que la generada por el trabajo. Parte del reposo, 0 joules, termina con una energía cinética de 550 joules. Todo lo que se generó en esa energía fue dado por el trabajo, y ahora nos preguntan qué velocidad tenía, si sabemos que tenemos esa energía cinética final. Este es un resultado. Ahora el otro es qué velocidad tenía la partícula. Profe, ¿puede ser 6,26? No me da eso. 33,16. Sí, 23,16. K final es igual a 1/2 de masa por velocidad final al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación de energía cinética. Si es final, la velocidad es final. Esto es lo que nosotros queremos calcular, entonces vamos a despejar esto. Nos va a quedar velocidad final, va a quedar primero 2 por kf sobre m, eso raíz, porque está al cuadrado. Dos por 550 joules sobre la masa, que es de 1 kilogramo. Calculen ahí a ver si les da 33,2. Profe, ¿qué es lo que está qué es lo que está dentro de la raíz que no se ve bien? 2 por 2 por la energía cinética final sobre la masa. Sí, profe, da 33. 33, no sé cuánto. 16 o 17. 16 metros sobre segundo. La velocidad, entonces, al final de ese movimiento, si salimos del reposo y aplicamos esta fuerza, luego de desplazarse 14 metros, tenemos esta velocidad. Como a partir de la fuerza y del desplazamiento y del trabajo que podemos calcular cuál es la velocidad final que tenía esa partícula. Esto es posible gracias a la relación del teorema del trabajo y la energía. Bien, cálculo de trabajo, cálculo de energía cinética y cálculo de teorema de trabajo y de la energía, que es básicamente esta fórmula, es lo último que entra al examen. Es muy sencillo, es trabajo, fuerza de X, fuerza sub X por X, y energía cinética 1/2 de masa por velocidad cuadrada.
¿Bien? Profe, disculpe, ¿me podría explicar de dónde sale el 2 que me perdí ahí al final? Este 2, del medio, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Ah, claro, claro. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? ¿No? No hay No, mucho profe. más. Sí, perdón, que iba a hablar, no sé quién iba a hablar. No, le dije que no. Bien, no hay mucho más para lo que es trabajo y teorema del trabajo y la energía. O sea, no son más complicados que estos los ejercicios. Calcular trabajo, calcular energía cinética a partir de la masa y la velocidad, o relacionar, como lo vimos recién, digamos, con la fórmula del teorema del trabajo y la energía. No son más difíciles que estos. Lo más complicado puede ser este ejercicio. ¿Bien? Así que no se asusten por este tema nuevo, digamos. Repasen, ahí vamos a cambiar de cámara, así les doy las últimas indicaciones y resolvemos las últimas dudas antes del examen. Repasen entonces unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, y esto que vimos recién. Los ejercicios que vimos en clase, los ejercicios similares a los que vimos en clase. Hay algunos ejercicios que son bastante más complicados, esos ahí no entran. Así que no se pongan nerviosos por ese lado. Cualquier duda la pueden ir planteando por el aula virtual.